Hola a todos, bueno, este vídeo es para ayudar un poquito a los alumnos de primero de bachillerato de Raimundo Lurio, que hay algunos que tenían algunas dificultades para utilizar hojas de cálculo para mejorar la presentación de los resultados en las prácticas de laboratorio. No es un tutorial de Excel ni nada parecido, no pretendo eso, no soy experto en el programa y no me considero así, pero nada, cuatro pinceladas básicas, muy sencillito, en dos campos muy importantes. Primero, meter bien los datos y ayudarnos de las fórmulas que podamos hacer nosotros, o algunas tiene Excel, pero vamos a utilizar propias, la mayoría, para que haga todos los cálculos y nos resulte mucho más sencillo y menos tedioso. Y lo segundo, pues presentar esos resultados en unos pocos gráficos de puntos, la mayoría, o sea, muy sencillito todo. Eh, la práctica de ejemplo que he cogido es la primera en la que había más de este tipo de datos. Era una práctica de química sobre el reactivo limitante de bachillerato, ¿de acuerdo? Es la práctica número 5 de este año. Bien, tenemos aquí el método experimental y lo que nos vamos a centrar es en esta tabla. Vamos a hacerla en el ordenador, bien, y vamos a pasarla para que sea más sencillo meter los datos. Bien, bueno, lo primero es el programa que utilizaremos de hoja de cálculo. En mi caso estoy utilizando Excel, mi formato de Excel lo podemos ver aquí, es el 2010. Bien, no es la más nueva, tampoco es la versión más antigua que podamos encontrar, una versión más o menos que podamos encontrar la mayoría y casi todos me imagino que uséis este programa. Si alguien no tiene Microsoft Office en casa, el paquete Office en el que está incluido Excel, bien, una opción bastante habitual y buena sería OpenOffice. OpenOffice es la competencia gratis de Excel, si queréis verlo así. Bien, con una búsqueda sencilla en Google OpenOffice, la primera entrada la he sacado aquí para que lo vieseis. Bien, es la página de los desarrolladores y está gratuito en castellano y es bastante fácil de utilizar. Nosotros en principio, de todas maneras, ya os digo, vamos a usar Excel, que yo creo que la mayoría lo tendréis. Muy bien, teniendo Excel ya sabéis un poco cómo funciona, ven aquí varias hojas. En principio vamos a usar por ahora esta nada más. Tenemos las casillas, vamos a empezar. Lo primero vamos a coger unas cuantas casillas, no vamos a utilizar muchas, las vamos a hacer un poquito más grandes y vamos a empezar a meter los datos tal cual vienen en esta tabla. Me voy a saltar una columna que sería el responsable, bien, porque es interesante para la hora de la toma de datos, pero para hacer las gráficas no nos van a importar para nada. Nos vamos a pasar a la de los volúmenes. No voy a poner tampoco las unidades de cada una, tal cual no lo hemos puesto aquí. Y vamos a ir, para ir un poquito rapidito. Bien, va a ir poniéndola, pues nada, los escribimos aquí en el encabezado. Vamos a hacer estos un poquito más grandes, además la vamos a poner centrada, ya está, y en negrita, ya está, perfecto, muy bien. Pues nada, si me dejáis un ratito, voy copiando. Muy bien, bueno, como veis me paso un poco de grande las celdas, vamos a hacerlas más pequeñas para que vamos a necesitar más o menos estas columnas, así nos caben aquí y lo tenemos todo a mano y todo cerquita. Como veis ya os contaba que me saltó la primera columna, el responsable, bueno, para el resultado de los datos no va a ser de interés, solamente lo hice para que supieseis que ahí he hecho cada cosa simplemente. Bien, vamos a meter datos en estas dos columnas que os voy a marcar. Podemos poner de un color, por ejemplo en amarillo, muy bien, y también vamos a poner los datos de esta columna, masa experimental. Este es el resultado de la pesada que yo hice y el que a vosotros os faltaba, ¿vale? Para no perder mucho tiempo, ya os dije que os lo iba haciendo yo. Bien. Igual ha quedado un poco amarillo cantoso. Bien, yo creo que está suficiente. Si os acordáis, el volumen de yoduro potásico eran 5 mililitros en todos, ¿bien? El volumen de nitrato de plomo era de variable. Voy a ir metiendo los volúmenes de nitrato de plomo, que los tengo aquí en la chuleta y los tengo ordenados de menor a mayor, no había falta, bueno, pero ya están ordenaditos. Luego añado todos que era la misma cantidad, si os acordáis, era 5 mililitros, esto lo sabemos siguiendo nuestra ficha de la práctica, ¿os acordáis? 5 mililitros de disolución y una cantidad variable de nitrato de plomo 3.
Bien. Y luego voy a meter los datos, resultados experimentales, masa en gramos de nitrato de plomo. En esto estoy equivocado, era PbI2. He ido copiando y pegando y es lo que pasa, que a veces fallamos. PbI2. Correcto. Vamos a ello. De acuerdo, bueno, ya tenemos más o menos todo, simplemente voy a poner esto que esté centrado, que me gusta más, no es por otra cosa. Bien, me falta, como veis, me falta el volumen de yoduro de potasio. Esto es porque iba a ponerme 555 en cada uno, pero he pensado que era más fácil coger, y como todas son igual, vamos a decir que copie el valor de la celda anterior. Esto es muy sencillo y así empezamos con una formulita muy sencilla. Muy bien, nos metemos en la celda o nos venimos aquí arriba, bien, y para meter una ecuación o algo similar hay que escribir igual. Una vez que ponemos igual, pues vamos a decir que sea igual que la anterior. Pues entonces simplemente igual y seleccionar la celda de encima. Nos dice que igual que la celda 2, pues sí, correcto, igual que la celda 2. Y no solamente eso, sino que todas van a tener el mismo tipo de fórmula. ¿Cómo hacemos esto? Pues seleccionamos aquí en la cruceta de aquí abajo, no en la celda, sino en la crucecita pequeña en el punto de abajo, veis que cambia el tipo de icono, y arrastramos toda la columna hasta el final, hasta el último dato. Como veis, copia la anterior, este va a ser igual que la 2, el siguiente va a ser igual que la 3, el siguiente, de manera que uno encadenado copiando al siguiente, todas son iguales. El único dato que hemos metido es este realmente, junto con todos estos y todos estos. Una salvedad interesante, si os fijáis, nos falta los datos, los fuimos metiendo, los volúmenes, fuimos cambiando, variando volumen de medio mililitro en medio mililitro, con una salvedad del 4,5 nos saltamos al 5,5 y aquí tenemos otra, hay 2,6 con 0. El motivo es que hubo un grupo que se equivocó, tenían que hacer 5 y hicieron 6. Bueno, pues ya está, tenemos el dato repetido, el resultado no es igual, con lo cual, cosas que pasan. Otra cosa importante, como veis, todos los datos tienen un decimal, como debe ser, porque tanto la masa, si os acordáis, la tarita, la balanza digital, tenía un decimal de precisión, y las pipetas que utilizamos, perdón, las buletas, tienen un decimal de precisión. Esto no hace falta ir metiendo punto cero, punto tal. Bien, lo que hemos hecho, lo que ve que ya estaba hecha de antes, bien, con lo cual os lo enseño ahora cómo se hace, es muy fácil. Seleccionamos todas las celdas que queremos, en este caso todas estas filas, luego ya cambiaremos si hace falta alguna, pero en principio todas estas, bien. También podríamos haber hecho, a ver que me deje, todas estas columnas y esta también, que no se me olvide la R, bien. Y le decimos que el formato de celdas sea número y tenga una cifra decimal. Y así ya tendrían todos así. Me salía 2 porque había por aquí alguna celda que tendría 2, no lo sé exactamente. Muy bien, vamos a ello. Además de esto, ya os he dicho que esta es la versión del 2010. Cambian según la versión algunas cosas. Veréis, por ejemplo, esa ventana emergente de este menú emergente o la ventana emergente de formato de celdas puede ser un poquito diferente, pero básicamente todo se encuentra en los mismos sitios, no hay muchos cambios en los diferentes Excel, y en otros programas como OpenOffice va a ser parecido. Muy bien, a partir de aquí no tenemos que meter más datos, todos los datos están metidos, él va a ir calculando los datos que sean importantes. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a empezar con los siguientes, vamos a ir con la masa. ¿Cómo calculamos la masa de yoduro de potasio? Pues si os acordáis en la práctica, las dos disoluciones tenían la misma concentración, 30 gramos por cada 100 mililitros. Bien, como esto lo tenemos en mililitros y lo queremos en gramos, pues tendremos que multiplicar el volumen por 0,3. Es lo que vamos a hacer. Igual, 0,3 por el volumen de yoduro potásico, que es esta columna, esta celda de aquí y su columna correspondiente. Le damos a Enter, ya tenemos el dato, y ahora haciendo así hacemos el mismo dato para todos. Es más, podemos copiar esta columna también aquí, de manera que este será el correspondiente en A3, como veis,
Eh, este, por ejemplo, será correspondiente en A11, como veis. No solo eso, sino venimos esta otra columna, se ha cambiado las As, la columna de las As, por la columna de las Bs, como debe ser. Bien, esto es correcto, porque si os acordáis, como decía, es 30 gramos por 100 mililitros las dos disoluciones, tanto una como la otra, con lo cual el factor para pasar de volumen a masa es el mismo. Muy bien, vamos a los moles. Los moles, teniendo la masa, es fácil. Teniendo la masa y sabiendo la masa molecular. La tengo aquí en mi chuleta, la masa molecular de yoduro potásico es 166 gramos mol. Por lo tanto, tendremos que tener la masa y dividirla entre 166. Esto entre 166 gramos por cada mol es el número de moles. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo en toda la columna y también en la columna de al lado, aunque en la columna de al lado tenemos que hacer un cambio, no va a ser la columna de 2 entre 166, sino la masa de nitrato de plomo, que es bastante más, es 331,2. Si os fijáis, 331, bueno, perdón, vamos a hacer que esto afecte a todo. Como si os fijáis, 331,2 es casi aproximadamente el doble de 166, con lo cual los datos nos van a dar duplicados. Eso teniendo en cuenta que la estequiometría es 2 a 1 y es la masa molecular de este es el doble que el de este, nos va a igualar la estequiometría, con lo cual nos van a salir unos datos similares. Ahí está la gracia de la cosa. Muy bien, como veis aquí nos sale que es todo cero. No es que se hayan utilizado 0 moles, es que el número de moles es muy pequeño. Vamos a cambiar este dato, cambiando el formato de celdas. Vamos a ponerle, aunque la exactitud del experimento es con una cifra decimal, bueno, vamos a poner un par de cifras decimales para poder comparar. Y esto ya es comparable. ¿De acuerdo? Muy bien. Como veis, este es constante, este valor, porque viene de este valor constante. Aquí no ha habido ningún cambio, sino solamente multiplicaciones y divisiones. En cambio, este va cambiando porque viene de este otro. Bueno, reactivo limitante. El reactivo limitante, volviendo a la fórmula estequiométrica, bien. Reactivo limitante es aquel que limita la reacción, el cual está en concentración de moles en menor cantidad, pero ojo, tenemos que tener en cuenta la estequiometría, que es 2 a 1. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el reactivo limitante? En todas estas primeras, el reactivo limitante es evidente que va a ser el nitrato de plomo. Bien, hasta que llegamos más o menos a esta zona, porque es este número multiplicado por 2, podríamos hacerlo en otra columna, pero se ve bastante bien a ojo. Tenemos la duda de aquí en esta zona, cuando supera el 0,04 o 0,05, cuando supera el 0,09. Para eso vamos a añadir otra cifra decimal más, para tener un poquito más de exactitud. Aunque yo os digo que está en contra del error del experimento, pero para poder comparar. Bien, y vemos que a partir de este valor, hasta aquí todos estos, el reactivo limitante va a ser el nitrato de plomo. A partir de aquí el reactivo limitante va a ser el otro. Esta columna no nos influye a la hora de hacer las gráficas, por ahora al menos, pero nos va a influir esta en la teórica. ¿Bien? Pero bueno, vamos a combinar todas ellas y decir que en todas estas el reactivo limitante, upa, aquí me he equivocado, es una cosa que no era, el reactivo limitante es este, y lo vamos a centrar para que se vea en el centro, y en cambio en todas estas el reactivo limitante ya será vamos a combinarlas, vamos a ponerla centrado y vamos a decir que es K y de acuerdo. Esto sería más o menos así. Esto solamente me interesa a la hora de pensar en esta última columna, bueno, perdón, penúltima columna. Vamos a ello. La masa teórica de yoduro de plomo, el resultado, el producto de la reacción que tenemos aquí, bien, el soluto que filtrábamos y que yo pesé, está en relación 1 a 1 con los moles de nitrato de plomo. Por lo tanto, es tan sencillo como decir que se han producido los mismos moles de plomo como de nitrato. Como aquí están hablando de masa, el resultado será que vamos a multiplicar los moles producidos aquí por la masa molecular de esta sustancia. Y mirando en la chuleta, vemos que la masa molecular es 461. Esto no hay más que mirar en internet.
para saberla. Porque no tenía aquí el bote de la sustancia. Esto va a ser así hasta aquí. Muy bien. El problema es que estos eran gramos. Gramos teóricos que deberían haber salido. Estos son más gramos que de verdad salieron. Más o menos los datos pueden parecerse más o menos. Muy bien, a partir de aquí no podemos extrapolar esta misma multiplicación porque realmente el que está limitando ahora es el otro, es el yoduro de plomo, perdón, yoduro de potasio. Bien, en la reacción. Y cambia un poquito la cosa, porque como veis, la estequiometría es diferente. Se necesitan 2 moles por cada uno. Por lo tanto, la fórmula va a ser parecida, va a ser que se produce tanta masa como moles había, en este caso de esta columna, de yoduro de potasio, bien, por la masa molecular de esos moles que hemos dicho que era 461, bien, pero ahora mismo tendrá que añadir el factor de dividir entre 2. Bien, ¿por qué dividir entre 2? Bueno, volvemos a explicar que se debe a que hay 2 moles por cada uno de los nuevos que se forman, por lo tanto hay que meter un factor de dividir entre 2. Y como venimos viendo, como esta parte de la columna es constante, esta columna ha sido constante, esta columna ha sido constante y esta parte de esta columna también lo será. La masa teórica debería ir aumentando linealmente, ya que esto era lineal, o debería serlo, hasta un punto en el que uno deja de ser el limitante, pasa a ser el otro y se queda en una recta. La gráfica debería tener esa forma. De ahí a lo que luego tenga es otra. Muy bien, y la última columna que teníamos que nos pedían estaba aquí explicada. Nos venimos a la parte de abajo. Dos series de datos, muy bien. Perdón, esto nos hemos venido. Rendimiento real de la síntesis, teniendo en cuenta la masa real obtenida. Muy bien, la masa, el rendimiento, lo podríamos decir que sería la masa obtenida experimentalmente, la masa práctica, entre la masa teórica. Y además le vamos a decir que multiplicado por 100 para que nos salga en forma de porcentaje. Vamos a añadir esta columna. Como siempre hemos dicho, esquina de abajo a la derecha, arrastramos con el ratón hasta abajo. El porcentaje debería ser del 100% si fuese exacto. Evidentemente nunca va a serlo, porque no todo reacciona, demás cosas, eso se debería explicar en la práctica, o si sale más alto porque hemos pesado más de lo que realmente se ha producido, porque hubiese humedad, os dejo a vosotros el analizar el porqué. Muy bien, esta columna, como veis, nos da un error. Esta celda, perdón, no tiene sentido, la voy a borrar, no tiene sentido que salga. Sería un 100%, pero dividir 0 entre 0, ya sabéis que no se puede dividir entre 0, no tiene sentido matemático. Aquí tenemos la columna de resultados. Muy bien. Bueno, perdonar por la interrupción, pero había habido una interrupcióncilla en casita. Vamos a ello. Una vez tenemos los datos, vamos a trabajar con ellos para hacer el gráfico. Aquí he marcado en negro las 2 columnas que vamos a representar. Como veis, viniendo a la ficha, era una gráfica con la masa de nitrato de plomo en abscisas, yoduro de plomo en ordenadas. Bien, 2 series de datos para este yoduro de plomo, como teórica y como experimental. Pues es lo que hemos hecho, experimental y teórica, y en abscisas nitrato de plomo en masa, con lo cual nitrato de plomo en masa, no el volumen, nos pide la masa. Si alguien lo hubiese hecho con el volumen, pues realmente no es eso lo que pide, pero bueno, tampoco pasaría nada porque es proporcional una a la otra, es simplemente una multiplicación, como hemos visto. Muy bien, a la hora de introducir datos, bien, es simplemente insertar datos y hacer un gráfico. Vamos a insertar un gráfico, en este caso vamos a insertarlo un gráfico de línea, puntos y línea. Bien, tenemos aquí varias opciones posibles, en 3D o en plano. No vamos a hacer uno en 3D porque no merece la pena, la verdad es que es casi más confuso. Vamos a hacer uno en plano y vamos a hacer líneas y puntos.
que es este ejemplo. En estos casos son apiladas, como dice cuando mantenemos el cursor un poquito. Bien, es importante cuando uno sobre el otro, por ejemplo en este caso, cuando tienen que sumar un porcentaje o tienen que sumar siempre el valor, algo parecido. En este caso vamos a hacer más sencillo, líneas con puntos, con marcadores. Bien, bueno, Excel y este tipo de programas, cuando das este tipo de gráfico, intenta buscar los datos por su cuenta, a ver si acierta. Bien, a veces más o menos sale bien, pero a veces es un destrozo lo que ha hecho aquí. Como veis, ha hecho un montón de series de datos. Realmente no nos interesan casi ninguna de ellas, con lo cual vamos a cambiar los datos que esté utilizando. He utilizado todos estos y he utilizado estas como, como nombre de las series, lo cual está bien hecho, pero no está bien ni el eje de la X, ni por supuesto la mayoría de las series que no nos interesan para nada. ¿Cómo cambiamos los datos de este gráfico? Pues nos venimos aquí con el botón derecho, le damos y selecciona datos. Ya os digo que en otras versiones de Excel puede ser un poquito diferente, pero esta parte es prácticamente igual. Seleccionamos los datos. Tenemos eje horizontal y las series, que serían los valores en el eje vertical de cada una de las tandas de datos diferentes, que si os acordáis eran dos, teórica y experimental. Muy bien, están con su nombre, con lo cual estaría correcto, pero las voy a quitar simplemente para que aprendamos a cómo se hacen. Realmente nos interesarían dos columnas, nos interesaría la teórica y la experimental, y esta habría que cambiarlo. Aún así, voy a quitar todas para que veamos cómo se podría hacer una fácil. Es simplemente de quitar todos los datos, todas las series de datos que Excel ha hecho de motu propio. Bien, y a partir de ahí vamos a agregar una serie nueva. Vamos a hacerlo desde cero. Muy bien, el nombre de la serie lo podríamos escribir, pero también lo podemos seleccionar de una celda y así, si esa celda no cambiase de nombre o de valor o de lo que sea, cambiaría también. No va a ser el caso, no va a cambiar nada, pero bueno, vamos a seleccionar una celda y así lo tenemos que escribir. Que sería la masa, por ejemplo, de yodo de plomo teórica. Y sus valores son estos de aquí. Apretamos, manteniendo apretado, arrastramos hasta abajo y coge de la hoja 1, bien, los valores desde H2 hasta H18, todos estos. Muy bien. Vale. Ya tenemos la gráfica y esto lo podemos aceptar. En cuanto nos falla el eje de la X, vamos a cambiar el eje de la X antes de añadir la segunda serie, que se podría hacer al contrario. El eje de la X hemos dicho que iba a ser la masa del reactivo, en este caso nitrato de plomo, el reactivo que variaba. Pues seleccionamos hasta aquí, nos ha salido el gráfico un poco en medio, pero bueno, vemos dónde está, hasta aquí, y aceptamos. Y ya la cosa ha cambiado un poco. Y por último vamos a añadir otra serie más, cuyo nombre va a ser la experimental, con los valores van a ser todos estos. Y aceptamos. El gráfico ya está hecho y sería esto. Está usando estas tres nombres de tablas y está usando estos tres. Esta es el eje de las X y estos son el eje de la Y. A partir de aquí, bueno, vamos a cambiar un poquito el gráfico para que quede un poco más presentable, un poco mejor. Lo primero, a mí me parece muy pequeño, se podría agrandar tirando así, pero vamos a pasarlo a una hoja nueva, solamente para el gráfico, para que lo veamos bien grandote y podamos utilizarlo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Vamos a darle mover el gráfico. Lo vamos a mover a esta hoja nueva y le vamos a llamar gráfico, por ejemplo. Muy bien, como veis, ha desaparecido de aquí y se nos ha venido aquí. Más cosas. Bueno, en esta versión de Excel son un poco diferentes, ya os digo. Podríamos cambiar el tipo de gráfico, podríamos cambiar diferentes cosas. Aquí también tenemos seleccionar datos. También podemos cambiar el diseño del gráfico. Aquí tenemos dentro de este tipo de gráfico que quede diferente, sin nada, con la leyenda en un lado de una manera o de otra, cambiar el título y demás. Pero bueno, en este tipo de gráfico yo creo que es suficientemente eh, visual y bueno, tampoco tiene más. Simplemente
etiqueta de datos, que vaya el valor acompañando la línea. Por ejemplo, la teórica es la azul y debería seguir esta línea, la experimental es la otra, con lo cual quizá el dato que me interesa es el del experimental y el azul simplemente sin dato numérico, simplemente orientativo en cuanto al tamaño. Podríamos cambiar el eje, perdón, el eje vertical, que en vez de aparecer aquí aparezca desde el 0, porque eso da un poquito de lío. Parece que el 0, 0 está aquí, no aquí, y en realidad es aquí, simplemente el eje está desplazado. Podemos hacer diferentes cosas, podemos añadir líneas, esto es aquí, perdón, es que me he equivocado de tipo de líneas de la cuadrícula. Vamos a añadir líneas verticales primarias, simplemente algunas, para que se vean dónde caen. Bien, se pueden añadir muchas cosas para ver el gráfico de diferente manera, pero bueno, esto sería más o menos como podría quedar. Podemos dar diferentes aspectos para que quede un poquito mejor. Y otra cosa que se puede hacer es añadir una línea de tendencia. Línea de tendencias, en este caso no necesitamos una línea de tendencia. Una línea de tendencia sirve para cuando tenemos valores de una serie, asemejarla a una recta y de que nos diga el ordenador cuánto de parecido es a esa recta, o si el resultado debería ser una recta, o a otro tipo de gráfica, una curva, por ejemplo, una curva polinómica, una curva de diferentes tipos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes opciones, ¿vale? Pero en este caso a lo que debería asemejarse ya está marcado, porque es este, con lo cual no tiene más misterio. No lo vamos a hacer más. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría el gráfico. Se pueden cambiar algunas cosillas, pero eso es bastante fácil. Y aquí tenemos cómo hemos hecho el resultado. También podríamos hacer una gráfica de porcentajes respecto al 100, pero bueno, es un valor numérico que está bastante evidente. Aquí lo tenemos. Espero que os haya servido un poquito, es muy sencillo. Cualquier duda, por favor, ya sabéis, a mi cuenta de correo, ahí lo tenéis disponible. Un saludo, hasta luego.